Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 13 de junio del año 2023 en la conmemoración del Bicentenario de Jalisco titulado Nacimiento de Jalisco, y que esta noche tendremos a bien escuchar las conferencias Las guerras por el nacimiento de Jalisco a cargo del general Clever Alfonso Chávez Marín y Prisciliano Sánchez y el federalismo a cargo del maestro Adalberto Ortega Solís. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En el segundo punto, la presentación del presidium, contamos con la presencia del general Clever Alfonso Chávez Marín, vocal de la directiva 2022-2023. El maestro Adalberto Ortega Solís, prosecretario de la directiva 2022-2023. Presidiendo esta sesión académica, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, continuamos con la participación de nuestros conferencistas. El general Clever Alfonso Chávez Marín, maestro Adalberto Ortega Solís, tienen ustedes la palabra. Muy buenas noches, les agradezco su presencia y les pido que me disculpen porque con eso que de mis cuantas primaveras, pues mis ojos ya no son suficientes, capaces de leer. Entonces le he pedido a nuestro presidente que por favor hagan un estudio de mi trabajo. Es lo que hacemos. Las guerras por el nacimiento de Jalisco. Actualmente muchos autores comentan que fue un gran error de Iturbide optar por la monarquía moderada, constitucional para el nuevo país que emergía, pero no se nos debe olvidar el nivel de educación, alfabetismo, el manejo político de la Iglesia. Porfirio Díaz, que en inicios del siglo XX declaró que México ya estaba preparado para la democracia. Lo que solo fueron palabras, veamos que en nuestra actualidad, en el año 2023, México está preparado para la democracia. Desde finales del siglo XVIII habían estado circulando libros que fueron prohibidos, alabando la Revolución Francesa, otros atacando la política absolutista de Fernando VII. Uno de ellos fue El desengaño del hombre, escrito por un italiano residente en Nueva España, Santiago Felipe Puglia, quien al ser perseguido por la Inquisición tuvo que huir a Estados Unidos. Este libro había sido publicado por la Logia Yorkina de Filadelfia en 1794. Algunos de los conceptos anotados eran: el hombre nace de Dios, los defensores del despotismo persistiendo en que creó a los hombres para que fuesen vasallos y el rey dispusiese de sus vidas. Ninguna distinción puede aguardarse un hombre en la sociedad, sino por su honradez, talento, utilidad, y el que la adquirió sin ganarla y pretende mantenerse en ella por la casualidad de ser hijo del monarca. No es problema de los pueblos, sino injusto, irracional y tirano. Dios es buen padre, no declaró en favor de los reyes. Conoció no ser justicia aprobar el paraíso de unos, causando el infierno para millones de otros. No hay alhaja más preciosa para los soberanos que los vasallos. Si bajan los derechos, no habría contrabando. Nada puede reputarse seguro en una monarquía, porque todo depende de una cabeza sola, voluble y caprichosa. Una nación se declaró enemiga de la otra para hacer buena la sinrazón de su soberano. Ya se ha visto que la sangre azul tiene el mismo color que los demás. El ser autor de tantas muertes no es ser padre, sino tirano. La sociedad forma el gobierno, no el gobierno a la sociedad. ¿Quién eres tú que te levantas arriba de tus hermanos? Conócete a ti mismo y no serás tan vano y soberbio. Para que el hombre sea feliz en esta vida, le otorgó Dios la libertad, siendo así que las leyes con atajar el mal promueven la felicidad de los mortales. La verdad tiene muy pocos amigos. En esta obra se habla de que las monarquías son lo peor para los sistemas de gobierno, y en cambio la república, o sea la participación directa del pueblo en los gobiernos, a la que se llega por democracia, es lo óptimo como sistema de gobierno. Pero eso es para países que tienen un pueblo con alto nivel cultural y una buena economía y politizado, pero para nada una nación recién nacida. La propuesta iturbidista de la monarquía moderada constitucional era lo más adecuado. Todavía no se consumaba la independencia cuando ya lo atacaban, sobre todo los criollos, que sería monarca absoluto,
que expulsaría a todos los españoles residentes de Nueva España y los que se negaran a salir serían pasados por las armas. Considero conveniente relatar algunos detalles poco conocidos sobre la actuación de Santa Ana. Entonces se conjuntaron varios hechos. En octubre de 1822 tomó posesión de Punto de San Juan de Ulúa el capitán general Francisco Lemaur, poco después de haber llegado a La Habana a fundar el primer colegio militar en la América Española. En la península se enteraron de la consumación de la independencia mexicana hasta los primeros meses de 1822. Fernando VII destituyó a O'Donoghue, quien ya había fallecido, y en su lugar nombró al mariscal de campo José Moscoso, residente en Cuba, que estaba perfectamente enterado de que Nueva España no existía. Así declinó el nombramiento que recayó finalmente en el antes mencionado Lemaur, con el doble cargo de jefe político superior y comandante de la fortaleza de San Juan de Ulúa. De paso se aclara que O'Donoghue no fue el último jefe político superior de Nueva España. Lemaur narra que se quedó asombrado cuando un militar mexicano, enemigo de España, le solicitó audiencia y se le concedió. Era Santa Ana, quien ya tenía dificultades con el general Echavarri, comandante de la región que incluía Puebla, Veracruz y Oaxaca. En su momento Santa Ana desconocía las órdenes de su jefe y actuaba por cuenta propia. Además planeaba asesinar a Echavarri, pero que pareciera que había sido en combate, y así sucederlo en el cargo. Pero el mismo oficial que recibió la orden de ejecutarlo se abstuvo de proceder, pero la serie de órdenes que provenían de la comandancia eran leídas por Lemaur antes de que llegaran a Santa Ana. De todo esto, Echevarri se enteró. Lo hizo saber al emperador, que viajó a Veracruz. Invitó a Santa Ana que lo acompañara en el regreso, pero el veracruzano sospechó que sería destituido. Súbitamente proclama el Plan de Veracruz y en él la República el 2 de diciembre de 1822. ¿Con qué autoridad, conocimiento o experiencia lo hizo? Por una parte, lo que le platicó Poinsett, complaciéndolo y para contrariar o molestar a Iturbide, fue decisión visceral, irresponsable y perversa. El emperador ordenó a Echavarri fuese a combatirlo, pero estos se sumaron al veracruzano. Crearon el plan de Casamata, en el que se ratificó la República. Este plan era un galimatías que no entendía ni su autor intelectual, el abogado colombiano Miguel Santamaría. No obstante lo anterior, con entusiasmo fue adoptado por Bravo y Guadalupe Victoria. El resultado fue un sistema de república monárquica centralista personal, Su Alteza Serenísima o de partido. Vargas Llosa lo llamó la dictadura perfecta. Fue muy importante el papel de la masonería en este punto, pero no especifican de cuál rito. En este caso es evidente la participación de la Logia Yorquina de Filadelfia, de la cual era miembro Poinsett, quien fue el responsable de toda esta intriga. Es interesante saber que Santa Ana no tenía más información al respecto más que lo que le había tratado el estadounidense, y ratificado por él mismo al expresar que fue quien proclamó la República, pero que sabía nada de su funcionamiento, o sea que lo hizo exclusivamente para atacar a Iturbide y complacer a Poinsett. Así se desató la abdicación del emperador, 19 de marzo de 1823, y su salida al exilio se creó triunvirato del Poder Ejecutivo, integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete para regir la República, lo que duró hasta el 10 de octubre de 1824, y se había desconocido el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Es indispensable no olvidar la tradicional rivalidad entre las audiencias del Reino de la Nueva Galicia independizada en junio de 1821 y la de la Nueva España, y ante el derrocamiento de Iturbide a finales de marzo de 1823 y su partida al exilio el 11 de mayo. Hubo algunos intentos de reacción, entre comillas, en el Bajío como en la provincia de Guadalajara, donde Quintanar proclamó el Estado Libre de Jalisco, cuna del federalismo, intentando convertirse en la ciudadela de la resistencia iturbidista. Mientras se tenía la nueva constitución, se tomaron algunos acuerdos. Se había creado la idea de que la provincia de Guadalajara, gobernada por el entonces capitán general y jefe político superior Luis Quintanar, continuaba siendo un bastión iturbidista y había que acabar con él, y lo mismo sucedía sobre todo con la de Zacatecas por la influencia de aquel. Además se tenía presente la rivalidad de las dos audiencias, la de México y la de Guadalajara. Así que Quintanar lanzó el manifiesto el 21 de junio de 1823,
En el punto primero, en la parte 12, señala: todas las provincias son iguales en derechos, en libertades. La seguridad y el empeño de promover el bien común a todas compete, y por eso todas pueden constituirse a modo que juzguen más conveniente a su voluntad general. Luego el Congreso de México está sin poderes y contra la voluntad universal. Podemos decir que no tiene nuestra representación. Un documento original de la época datado del 5 de junio de 1823 corresponde a un acta levantada en sesión ordinaria de la Diputación Provincial de la capital, integrada por Luis Quintanar, capitán general y jefe político superior de la provincia. Los vocales de la misma Diputación, Juan Cayetano Portugal, el coronel José Chiafino, el capitán José Casal, los doctores José de Jesús Huerta y José María Gil y el capitán José Urbano San Román, los señores comisionados del ilustre ayuntamiento de esta capital, agregados a esta corporación, además de los regidores y síndico, procurador menos antiguo. Dijeron cuánta ha sido la satisfacción de esta diputación al ver que los sentimientos de esta provincia sobre convocatoria y federación general son enteramente conforme a los de las otras provincias de la nación mexicana. Tanta es su amargura por hacer visto en los papeles públicos del gobierno de México que los procedimientos y operaciones de esta provincia se creen por algunos malintencionados y enemigos del bien general de la nación, como un principio de decisión en ella misma. La Diputación no puede sufrir que a esta benemérita provincia se le infiera tamaña injuria, y con el objeto de que se desvanezcan las equivocaciones que se han padecido en el particular y que se convenza a todo el mundo de que en la provincia no hay ambición ni espíritu de partido y que solo la anima el deseo de su felicidad particular y de la general de la nación mexicana, con la más estrecha unión de todas las provincias, sus hermanas. Consiguiente con lo resuelto en las sesiones del día 9, 12, 28 y 30 de mayo anterior, lo que ha quedado es lo siguiente. 1. Mientras no se forme el Congreso General de los Estados Mexicanos Federados, se reconoce como centro de unión la capital de México. 2. Se reconoce al actual Congreso y Poder Ejecutivo de México que el actual Congreso no tiene más carácter que convocante. 3. La ley de convocatoria y demás generales del momento que se expidan por él con la calidad de meras providencias serán obedecidas puntualmente. 4. Lo serán también todas las órdenes del Supremo Poder Ejecutivo que se dirijan al bienestar general de los estados de la nación, Jalisco. Doy fe, Quintanar y 9 personas más, el 22 de junio de 1823. 5. Las órdenes que solo interesen a ese estado de Jalisco se suspenderán o no según convengan al mismo estado. 6. Todos los empleados actuales de cualquier clase de dignidad continuarán en sus destinos mientras no se hagan indignos de ellos. 7. No se creará empleo alguno nuevo, ni se proveerán los que vacaren por el Supremo Poder Ejecutivo, sino a propuesta del propio Estado. 8. Esta propuesta debe recaer en los hijos de ese Estado o de los vecinos de él, que tengan 7 años de residencia, de acuerdo con el reglamento de gobierno provisional del Estado que se publica. 9. Estas disposiciones se comunicarán al Gobierno y al Congreso de México, se imprimirán y circularán por toda la nación. Los antecedentes de esta situación había sido la abdicación de Iturbide como emperador de México, la reorganización política del país, la observación de lo sucedido en Sudamérica ante problemas de alguna similitud durante la corta duración del mencionado Imperio Mexicano. Nueva Galicia estuvo gobernada por Luis Quintanar como capitán general y jefe político superior, pero el manifiesto que hizo la Diputación Provincial del Estado de Jalisco del derecho y conveniencia de su pronunciamiento en la República Mexicana. Otro documento se inicia notando que la provincia de Nueva Galicia, que ha pasado por todo género de padecimientos y sacrificios, primero que sacudir el yugo de la obediencia, viendo hoy altamente comprometido su honor, manifiesta a los pueblos todos de Anáhuac que su pronunciamiento en República Federada se apoya en el derecho y más justa conveniencia. Todos hablan ya del lenguaje de la filosofía, hasta las maquinaciones del perverso no salen de su boca sino con los atavíos postizos de máximas divinizadas. Los pueblos, empero, a fuerza de difundirse las luces, han adquirido un sentido común tan recto para discernir lo justo de lo injusto en todo género, que las empresas del siglo XIX han de aparecer con toda la vergüenza de la maldad, si son injustas.
División de Operaciones del Ejército Libertador. Deseoso de consolidar la unión de mis conciudadanos y que todos caminemos por el sendero que proporcione la felicidad de la patria, he elegido al licenciado don José Domínguez y coronel don Mariano Villaurrutia, con el objeto de oír y transmitirme las aclaraciones a vuestra excelencia, tenga en su consideración para dar cuenta la superioridad o resolver lo más conveniente al bien de la nación. Irapuato, agosto 5 de 1823. Nicolás Bravo, excelentísimo señor don Luis Quintanar. Primera acta. En la Villa de Lagos, a 8 de agosto de 1823, reunidos el señor don Luis Quintanar, gobernador de este estado de Jalisco, don José Domínguez y el señor coronel don Mariano Villaurrutia, comisionados por el señor Nicolás Bravo, general de la División de Operaciones del Ejército Libertador, los señores doctor y maestro don Pedro Vélez y don Juan Cayetano Portugal, comisionados de la Diputación Provincial de este estado, el señor coronel don Pablo Iriarte, comandante general del estado de Zacatecas, y los comisionados de la Diputación Provincial del mismo estado, que lo son el doctor y al infraescrito Juan José Román, secretario nombrado. Hizo presente el señor Quintanar que el objeto de la Junta es tratar sobre los asuntos para los que han sido comisionados por el general Bravo, el señor Domínguez y el coronel Villaurrutia, según oficio que presentó en el acto para su lectura, y acordar lo que pareciese conveniente. Y dándose por instalada la Junta, tomaron inmediatamente la palabra los señores comisionados por el excelentísimo general Bravo y manifestaron que los estados de Jalisco y Zacatecas tenían reconocido al soberano Congreso y al superior Poder Ejecutivo de la Nación como centro de unión de toda ella, que han ofrecido obedecer las órdenes del Supremo Gobierno en todo lo que interese al bien general de la Nación, la ley de convocatoria que expidiese el soberano Congreso, y de este ni se había cumplido aquellas órdenes, y la ley de convocatoria se ha adicionado en términos de haber quedado sin efecto, y que en virtud de todo esto hacían presente en nombre del general Bravo que si los estados de Jalisco y Zacatecas trataban de ser intransigentes, que si no se quería impedir el Congreso convocado y si no se quiere envolver a la nación en la mayor anarquía, era necesario que uno y otro estado se sujetasen puntualmente a la ley de convocatoria y se obedeciesen las órdenes del Supremo Poder Ejecutivo en lo que se diga en bien de la nación. A esto se contestó por parte de los comisionados de Jalisco y Zacatecas, que cuando ofrecieron obedecer la ley de convocatoria fue después de haberse pronunciado por el sistema de República Federal, y que a esto era consiguiente que no habían de admitir lo que en dicha ley se pusiera en forma de gobierno, que las adiciones que se le han hecho se dirigen a que este único objeto de expresar la voluntad de los pueblos por el sistema de federación, o son unas meras instrucciones para los diputados, o se contrae el establecimiento del gobierno particular de cada estado, y nada en esto puede impedir la unión del Congreso futuro, ni se opone a la citada ley de convocatoria que se haya en ejecución en estos estados en todo lo que dice relación a la economía y el orden de las elecciones, y que ni se han dejado ni se dejarán jamás de cumplir las órdenes del Supremo Poder Ejecutivo en todo cuanto se dirija a la independencia, libertad y felicidad de la nación, por cuyos objetos y el bien particular de sus estados están prontos a sacrificarse todos sus habitantes. Esta concentración dio motivos a muchas y diferentes reflexiones que se hicieron por una y por otra parte, y después de una muy detenida discusión, viendo que eran unos mismos los sentimientos e ideas del Supremo Gobierno de la Nación y de la división del general Bravo que los de estos estados, con una pequeña diferencia accidental, acordó que para la sesión del día de mañana se presente por los comisionados de los estados, diputaciones provinciales de los estados, la correspondiente exposición de los fundamentos de sus procedimientos y operaciones, y que entonces se determine el asunto que lo acordaron y firmaron los expresados señores de que doy fe: Luis Quintanar, José Domínguez, Mariano de Villaurrutia, Pedro Vélez, Juan Cayetano Portugal, Pedro de Iriarte, Juan José Román, Santos Vélez, vocal secretario. División de Operaciones del Ejército Libertador. Excelentísimo señor, habiéndome manifestado el señor coronel del 6º Regimiento de Infantería, don Juan Domínguez, los deseos que le asisten de pasar a esa villa a saludar a vuestra excelencia y tratar en bien de la patria los asuntos que obstruyen en el día de la absoluta dependencia de esa provincia a cargo de vuestra excelencia, en el centro de unidad de la nación, he accedido a su voluntad, uniéndose dicho coronel al efecto de la comisión que con fecha
5 del actual anuncia a vuestra excelencia. Llevan los señores licenciados don José Domínguez y coronel don Mariano Villarrutia. Dios y libertad. Irapuato, agosto 7 de 1823. Nicolás Bravo, señor don Luis Quintanar. Más adelante aparecen los acuerdos tomados. 1. Los estados de Jalisco y Zacatecas repiten que reconocen al Congreso y Supremo Gobierno de México como centro de unión de los estados de Anáhuac. 2. Se obedecerán por dichos estados todas las órdenes y determinaciones de ambos supremos poderes y en todo lo que se dirija a la felicidad general de la nación. 3. En consecuencia, contribuirán los mismos estados con lo que les corresponde para los gastos generales de la nación y cooperarán con todos sus recursos y fuerzas para sostener su independencia y libertad. 4. Las providencias que emanen del soberano Congreso y Supremo Poder Ejecutivo de la Nación, que solo interesen a los estados de Jalisco y Zacatecas, serán puntualmente obedecidas, siempre que no se opongan al sistema de república federada y a la felicidad de que los mismos estados teniéndose por interinas hasta la revisión del nuevo Congreso Constituyente. 5. Los diputados del futuro Congreso no podrán constituir a la nación en otra clase de gobierno que el de la República Federada, por ser conforme a la voluntad general que no debe contrariarse. 6. Aunque el futuro Congreso General debe ocuparse principalmente del arreglo de las bases de formación de la Constitución General de los Estados Federados, podrá en los casos urgentes y que interesen el bienestar general de la nación, tomará las determinaciones que tuviere por convenientes en la clase de meras providencias, interín y según se reúne el Congreso Constitucional. 7. La ley de convocatoria será cumplida en toda su extensión, en lo que respecta al Congreso Futuro General, pero no podrá ser constituida la nación sino en forma que prescribe el artículo 5 y los adicionales de estos estados sobre la ratificación con las bases de la federación y constitución de los estados federados por los congresos provinciales, sobre que cada estado no tenga más que un voto en el Congreso, y sobre la revocabilidad de los poderes de los diputados, no se deben estimar como leyes para toda la nación que no podrían dar los estados de Jalisco y Zacatecas, sino como unas instrucciones para sus respectivos diputados, a fin de que pidan al futuro Congreso General la debida declaración de la materia. 8. Los congresos provisionales de que hablan los 7 últimos artículos adicionales se formarán del modo que se disponen en los mismos artículos para que los estados de Jalisco y Zacatecas formen su constitución particular y arreglen su gobierno interior. Pero lo que interesa al bien general de la nación se arreglarán los mismos congresos a los que se dispongan las bases de federación y en la Constitución General de los Estados Federados. 9. Los reglamentos de gobierno provisionales de los estados de Jalisco y Zacatecas del 16 de junio al 12 de julio últimos continuarán en puntual observancia, así como estas aclaraciones mientras no se varíen por los congresos provisionales en lo que dice la relación a lo interior del mismo estado o por el Congreso Futuro General en lo que toque a la felicidad general de la nación. 10. Respecto a que es uno el ejército permanente de la nación, a que pertenecen las divisiones del mando de los señores Nicolás Bravo y Luis Quintanar, se retirarán inmediatamente a los puntos que estimen convenientes los respectivos jefes, con arreglo a las órdenes del Supremo Gobierno, sin conservar el uno respecto del otro ninguna actitud hostil. Entiéndase que en cuanto a las órdenes para el retiro de las tropas de estos estados, se observará el artículo 4. 11. No se podrá hacer cargo alguno a los que, creyendo equivocadamente que estaban en oposición las ideas del Supremo Gobierno con las de los estados de Jalisco y Zacatecas, prestaron a uno y otro cualquier auxilio o servicio. Por otro lado, por esos mismos días llegó al puerto Jarocho un personaje estadounidense muy peligroso, Joel Poinsett. Ya tenía informes Iturbide sobre este visitante y le prohibió a Santa Anna que se entrevistara con él, pero fue bien recibido. El consumador de la independencia respondía que sus padres eran españoles residentes en nuestro país, que entonces él iba a asesinarlos. Después se veía que Poinsett era muy intrigante en la política mexicana. Un caso muy importante fue el de Servando Teresa de Mier. Este personaje venía embarcado desde Inglaterra acompañado a Javier Mina, después de haber conseguido financiamiento en casa de Lord Holland, y además trae recomendaciones para conseguir más en Estados Unidos,
con amistades e inversionistas por afluencia del general Winfield Scott, sí, el que comandó las tropas estadounidenses que tomó la capital de México en 1847. Santa Anna había recibido a Joel Poinsett desde su desembarco en Veracruz. Lo atendió y seguramente escuchó atentamente lo relativo a la misión del estadounidense en luchar por la democracia de nuestro país, como ya lo había hecho en Sudamérica. Muchas gracias. Solamente quiero comentarle dos cosas. Una es una cosa curiosa, porque el general Bravo se firmaba Bravo, pero con 2 Bs labiales, no como estamos acostumbrados. Entonces, y en todas sus firmas, y en su firma es exactamente esa, ¿no? Bravo. Y la otra cosa es una invitación para que al final de esta conferencia que va a continuar pues el maestro Adalberto, en donde están los libros en la vitrina, hay un par de documentos de hace 200 años, originales. Estos son relativos a los convenios de Lagos y a la primera y a la continuación de estos mismos convenios. Entonces, para que los que gusten observarlos, pues están allí a su disposición. Gracias. Decía Rodó que el sentimiento de la tradición, el culto del pasado, es una fuerza insustituible en la conciencia de los pueblos y la veneración de las grandes personalidades en que se encierran sus profecías, sus anhelos, sus glorias en la forma suprema de ese culto. Hoy me toca hablar en pocos minutos sobre uno de nuestros más preclaros jaliscienses, don Prisciliano Sánchez, quien nació en el pueblo de Ahuacatlán el 4 de enero de 1873, que entonces pertenecía a la Nueva Galicia, siendo sus padres don Juan María Sánchez de Arocha y la señora doña Mariana Lorenza Padilla. Don Prisciliano perdió a sus padres cuando estaba entrando a la juventud, por lo que se quedó abandonado a sus propios esfuerzos. Inició sus estudios con 1000 dificultades y sin maestro de gramática latina, porque él quería dedicarse con pasión a la carrera literaria. Estudió en su casa y en su pueblo. Habiendo concluido dichos estudios, quiso seguir una carrera, por lo que vino a Guadalajara en 1804, haciendo solicitud en el seminario conciliar con objeto de seguir estudiando filosofía en dicho lugar. Ante la sorpresa de los directivos al no poder comprender que un joven humilde y lugareño hubiera aprendido sin maestro la ciencia que se creía exclusiva y patrimonio de los colegios, ese joven estudiante removió todos los obstáculos y demostró desde esa época la energía, la perseverancia y la resolución en su carácter. Posteriormente, tomó don Prisciliano el hábito religioso del convento de San Francisco en Guadalajara como novicio, pero solo duró en dicho convento 2 meses y 18 días. Así, él conoció que no estaba llamado para la vida monástica, por lo que saliendo del convento inició sus estudios de filosofía y, como dice su biógrafo don Luis Pérez Verdía, que por cierto hay una edición de la propia Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1881, en donde habla precisamente de Prisciliano Sánchez, y fue de donde saqué los principales apuntes para esta plática. Dice don Luis Pérez Verdía que había salido del claustro el hombre que estaba llamado a dirigir los destinos de Jalisco y a sembrar la semilla de la libertad. Llegó a obtener el 17 de agosto de 1810 el grado de bachiller en leyes, por lo que abandonó la carrera de letras y tuvo que establecerse de nuevo en Compostela como dependiente de don Fernando Híjar. Esto me causó sensación porque
un tío carnal de mi esposa era precisamente el doctor Fernando Híjar, egresado de la Universidad de Guadalajara, que también ya falleció. Es necesario hacer mención de que su carrera literaria de don Prisciliano fue brillante. Así lo hizo saber el doctor Jiménez de Castro, catedrático de filosofía, al extenderle una carta comprobante de cómo habían sido sus estudios. Don Prisciliano permaneció hasta 1822 desempeñando diversos cargos consejiles ahí en Compostela, como habíamos dicho. Fue alcalde, regidor, síndico y director de correos. Ahí, en esos empleos, reflejó su amor a la patria, su integridad, su inteligencia y dotes administrativos. Se granjeó la estimación de toda la ciudad, haciéndose popular en sus alrededores. Fue amante de la independencia, simpatizó con sus defensores y en esa época contrajo matrimonio con doña Guadalupe Durán, quien falleció muy pronto, y contrajo segundas nupcias con doña Guadalupe Cosío, que murió en Guadalajara a fines de 1824. Se puede decir que hasta ese momento vivió para su pueblo y para su familia, pues su vida pública inició hasta el año de 1822. Fue entonces que sus conciudadanos se fijaron en él para nombrarlo representante, cuando en dicho año de 1822 se eligieron en todo el país diputados al primer Congreso Nacional. Con gran sorpresa, don Prisciliano Sánchez se vio elevado a dicho puesto y en su primer discurso dirigido a sus compatriotas les expresó su admiración y gratitud hacia ellos, que guardaría para siempre en su corazón. Por obvio del tiempo no expreso ese primer discurso, pero algún día lo publicaremos. Sobresalió en su vida parlamentaria por su energía y firmeza de principios, y es un hecho de que él estimaba a Iturbide como libertador de la patria, mas era enemigo de la monarquía en México, expresando que el héroe de Iguala se desprestigiaría estableciendo instituciones que el pueblo rechazaba. Por esos motivos se afilió al bando opuesto al emperador. Publicó un trabajo que tituló "Nada estamos a arriesgar en hacer nuestra experiencia". Además, publicó el 29 de julio de 1822 un proyecto de ley hacendaria con una gran visión, con el estudio del origen de los impuestos, con los problemas de recaudación en su costo y en la dificultad para ingresarlos, y él atribuía las graves desproporciones en exigir las contribuciones a usos antiguos, al administrarlas y en muy escaso fruto que han experimentado en su aplicación. Ahí se vio cómo, siendo diputado, previó que era necesario una nueva ley de Hacienda. Es importante anotar que el diputado jalisciense consultó en tal proyecto la supresión de las alcabalas, sustituyéndolas por contribuciones directas que deberían gravitar sobre propiedades rústicas y urbanas, capitales mercantiles, capitales en riesgo de campo, sobre sueldos y pensiones anuales, resultante de encomiendas de la Iglesia y de las comunidades, lo mismo que sobre el ejercicio productivo de las profesiones facultativas. Obviamente, dicho dictamen, por odioso que fuera, el régimen de esa época, que venía desde la colonia, no era posible esa reforma tan progresista que echaba obviamente por tierra el sistema fiscal que estaba profundamente arraigado en toda la nación. Pero a pesar de que no fue aprobado, la gloria de haber sido el primero en iniciar en México la idea, que no vino a sancionarse sino hasta el año de 1857 en el artículo 124 de la Constitución Federal de dicho año. Cuando se dirigían a la persona de Prisciliano Sánchez, se decía que era el tesoro o la sabiduría escondida, en una colección de semblanzas publicadas con el nombre de todos los diputados que integraban dicha legislatura, y ahí se analizaba la personalidad de cada uno de ellos. Esta expresión que acabo de decirles, ahí se publicó.
Podríamos seguir hablando de la gran labor como parlamentario, pero tendríamos que platicar de cuestiones políticas y hacendarias en donde se dio a conocer su talento y aptitud, habiéndose manifestado en sus intervenciones como paladín y con el apoyo siempre del gobierno republicano y federal, que en lo fundamental era para el progreso de la nación. En apoyo a esto, manifestó que ningún sistema de gobierno se presta más que para realizar los fines de una democracia, que es, ¿cuál sistema? El republicano federal. Allí se vio cómo don Prisciliano trabajó con todas sus fuerzas, publicando en apoyo de esa causa el 28 de julio de 1823 su célebre Pacto Federal de Anáhuac, que influyó definitivamente en el federalismo. He aquí lo que significaba para don Prisciliano la idea de Estado. Dijo: un Estado bien constituido no debe dar a los gobernantes más autoridad sobre los ciudadanos que la que sea bastante para mantener el instituto social. Todo cuanto sea excederse de estos límites es abuso, es tiranía, es usurpación, porque nunca el hombre se despoja por voluntad, sino por lo muy precioso para darle un cambio a otro bien mayor. Ese era el pensamiento de don Prisciliano. Estas y otras intervenciones fueron fundamentales para el establecimiento de la República Federal, que desembocó en la promulgación del Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, en donde don Prisciliano tuvo la satisfacción y el gozo de estampar su firma en dicho código político, la repetición de la República Federal. Queda claro que era imposible que un país confederado por su naturaleza no resistiera a la voz elocuente y expresiva del diputado de la Nueva Galicia, Prisciliano Sánchez, el cual fue electo popularmente diputado a la legislatura de Jalisco, siendo todavía diputado federal, viniendo a Guadalajara a mediados de 1824, distinguiéndose de manera sobresaliente en su nuevo puesto, llegando a ser presidente del Congreso, tomando parte muy activa en la Constitución del Estado de Jalisco, que se promulgó el 18 de noviembre de 1824, cabiéndole de esa suerte la satisfacción de constituir el Estado en que nació, después de haber hecho tanto por la nación entera. Su trayectoria fue reconocida para que después de las elecciones de gobernador constitucional de Jalisco fuera electo por mayoría de votos don Prisciliano Sánchez, declarado así el día 8 de enero de 1825 y tomando posesión el día 24 de enero del mismo año de 1825. Esto provocó, según los historiadores, la elevación de un hombre tan íntegro e ilustrado en que se estaba poniendo la gran esperanza del pueblo. Para terminar, quiero hacer hincapié en la gran visión que tuvo ante los escasos casi 2 años que duró en el poder, sobre su acierto en algunas acciones como las que se exigían con el título de tributos, el monopolio de las ramas más ricas en ese entonces de la economía, como eran el azogue, el tabaco, la pólvora y otras más, la desmoralización producida en el ejército por una guerra desoladora, la defectuosa organización de los ayuntamientos y otros defectos entre tan grandes desaciertos exigían y reclamaban una pronta reforma, por lo que el primer gobernador constitucional se aplicó a llevarlas a cabo, ya que su corta administración fue de permanente lucha, de actividad y de trabajo. Reflejado todo esto en la libertad municipal, que como él decía, era una de las bases de la democracia, iniciando a dar reglas a los ayuntamientos con una cartilla instructiva sobre el modo de hacer las elecciones populares con arreglo a la Constitución del Estado, cómo formar y presentar sus cuentas de los fondos propios y arbitrios que tenían que tener los ayuntamientos,
Por eso en el mes de febrero de cada año, con un reglamento que él mismo expidió, debería ser el ayuntamiento acucioso, o sea, iniciando así lo que sería después las bases de un derecho administrativo. Así era la importancia de la acción que hizo don Prisciliano Sánchez. Organizó el Estado dividiéndolo en 8 cantones, a la vez divididos en directorías políticas y estas en municipios. Estableció además las juntas cantonales. Para defender la soberanía del Estado y sostener sus instituciones, creó la milicia cívica, que no es otra cosa que la Guardia Nacional, y organizó tal milicia cívica porque se opuso siempre a los abusos del Ejército Federal, siendo digno de llamar la atención en algunas notas que en defensa de los ciudadanos pacíficos y en contra de los abusos de los soldados, don Prisciliano dirigió al general don Ignacio Rayón, jefe de las tropas federales, su queja. Quiero decir que obviamente esta historia es muy interesante, porque los que descendemos de militares sabemos lo que esto significa. El crear una Guardia Nacional en Jalisco, que fue el primero en que hizo, como tantas otras cosas que se hizo primero por el Estado de Jalisco. Llamó su atención la instrucción pública, pues estaba en completo abandono. Así podemos leer sobre el estado de la administración el 1 de febrero de 1826, que decía: la prosperidad del Estado precisó de su ilustración. La felicidad nacional sigue las razones inversas de sus preocupaciones, la ignorancia, la superstición, el fanatismo. Estos monstruosos enemigos implacables de la humanidad sean eternamente destruidos. Es imposible llegar a la opulencia con que la naturaleza brinda a la sociedad bien constituida, ya que la educación pública es la manera del sol resplandeciente que ilumina, anima y conserva el ser en la sociedad. Fue el 14 de enero de 1826 que presentó al Congreso un proyecto de ley sobre instituciones públicas, el cual fue aprobado como decreto con el número 9 el día 29 de marzo del mismo 1826. Ahora bien, como dicen sus biógrafos, que por desgracia fue tan breve la vida de don Prisciliano Sánchez que no tuvo tiempo que se desarrollaron sus buenas instituciones, de suerte que cuando desapareció de la tierra el espíritu de ilustración, que aún no estaba cimentado, decayó considerablemente. También emprendió la organización del Poder Judicial bajo las bases más progresistas. Desgraciadamente, tanta actividad y su infección en un dedo le ocasionaron la muerte cuando apenas contaba 43 años de edad. Una septicemia por un padrastro en el minero se extendió por el brazo y llevó a dañarle la sangre, produciéndole la muerte. Los biógrafos de aquella época hablan de cáncer, que no es otra cosa que septicemia, que obviamente sí es el envenenamiento de la sangre. De eso murió mi padrino, por cierto, de bautizo, a los 15 años. Entonces, ese uñero le produjo la muerte. 24 días duró enfermo y el 29 de diciembre otorgó su testamento ante el escribano don Tomás de Sandy, y el día 30 de diciembre de 1826 a las 8:30 de la noche entregó su alma a Dios, muriendo con los sacramentos de la religión católica que sinceramente y sus afectaciones profesaba. Ante este acontecimiento, el 31 de diciembre se verificó el entierro en el lugar que se había designado, y a pesar de que no quería que hubiera ninguna pompa, la espontaneidad del pueblo, que se hizo con gran pompa, claro, sus honras fúnebres, pues esa espontaneidad del pueblo no podía ser contrariada. Obviamente que esta historia del cuerpo de don Prisciliano Sánchez
es para una conferencia completa, porque años después, aunque obviamente fue sepultado en el Panteón de Belén, no en el que está actualmente, sino el que estaba antes también ahí mismo, en lo que es ahora el Hospital Civil, pero era otro llamado igual de Belén. Este es interesantísimo porque luego hubo una serie de actos en donde tuvieron que cambiar los restos de don Prisciliano a varias partes porque querían ser profanados por algunos fanáticos. Eso será, por eso digo, objeto de otra plática. Hoy quiero traer a colación, para terminar, un pensamiento de un gran tribuno del siglo XIX que decía: los grandes escalones de la patria son lápidas gloriosas. Y hoy, aquí ante ustedes, podemos decir, siguiendo el pensamiento de Grueta, que el gran escalón y la lápida que sirvieron de base para el federalismo lleva el nombre de Prisciliano Sánchez. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones del general Clever Alfonso Chávez Marín y del maestro Adalberto Ortega Solís. También agradecemos la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, presidente honorario vitalicio. Muchas gracias. La licenciada Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta. La presencia de la maestra Sara Velasco Gutiérrez, vocal, y del doctor Carlos Ramiro Ruiz. Muchas gracias. Vocal también. También agradecemos a los directivos, socios e invitados que se encuentran presentes en nuestra casa sede, así como a través de nuestros medios digitales. Gracias por estar aquí. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Adalberto Ortega Solís por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Prisciliano Sánchez y el Federalismo, misma que se llevó a cabo a la instalación de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 13 de junio del año de 2023, firma la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente. En el mismo tenor, entregamos el presente reconocimiento al general Clever Alfonso Chávez Marín por su brillante participación con la conferencia Las guerras por el nacimiento de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, a 13 de junio del año 2023, firma la licenciada Carla Georgina Chávez Pech y el de la voz en su calidad de presidente. General. Me permito dar los siguientes avisos. Siguiendo con la celebración del Bicentenario de Jalisco, nacimiento de Jalisco, el jueves 15 de junio a las 20 horas, el capítulo juvenil presentará la conferencia a 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a cargo de nuestro asociado del capítulo juvenil, el licenciado Brian Jesús Ponce Martínez. El martes 20 de junio a las 20 horas se presentará la conferencia La historia de Jalisco en tres tiempos: independencia, monarquía y república, 1821-1823, a cargo de nuestro consocio, el doctor Hugo Torres Salazar. Y la conferencia Primeros años de la vida independiente, a cargo de nuestra vicepresidenta, la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Al concluir este evento, les invitamos a un convivio que ofreceremos en nuestro patio para conversar con nuestros conferencistas. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de la sesión.
Muchas gracias. Como ustedes saben, esta más que centenaria institución desde el año de 1833 ha trabajado por el desarrollo del país, coadyuvando con los diferentes órganos de gobierno a través de la ciencia, el arte y la cultura. En esta ocasión, este mes, como lo hemos venido diciendo, ha sido dedicado al Bicentenario de Jalisco, ya que esta institución forma parte de la mesa de festejos por tan importante conmemoración y que nosotros martes cumplimos con este decreto que fue impuesto por don Valentín Gómez Farías. La calidad de nuestras conferencias se debe principalmente a la calidad de nuestros socios, por lo cual nos sentimos sumamente orgullosos de que esta nómina sea conocida por todos y que nos permitan cada martes poder contribuir con lo que la ciencia y el arte y la cultura tienen cada uno de nosotros. Mucha gente se pregunta si es cara la cultura. Yo preguntaría, ¿cuánto cuesta vivir en la ignorancia? Por lo cual, siendo las 8:50 de la noche, clausuramos los trabajos de esta sesión con el riesgo de convertirnos en tapatíos al vapor por el calor que estamos recibiendo. Muchas gracias, muy buenas noches.